Bueno, anda preparándolo, te lo pido por favor. Bueno, viste que de a ratos, o sea, hablamos de cosas interesantes y después en el medio streameamos. Hace rato que me interesa un laburo que se hace como detrás. El back a mí me gusta en general. A veces terminás viendo productos acabados, ¿no? Que puede ser una campaña, que puede ser un laburo que decís, qué bueno que se les ocurrió hacer tal cosa. No, detrás hay laburo. Y hay laburo de gente especialista. Y hay una cosa que la vamos a explicar mejor, que se llama triple impacto. Entonces, es como un win-win por todos lados, que decís, esto como que las pensaron todas. Entonces tiene una perspectiva, es amigable con el ambiente, es interesante y es redituable. Porque a veces, viste, como que parece que algo, si lo haces con una perspectiva, pero no sé, no va a funcionar. Bueno, sí, puede funcionar y los cráneos que están detrás de eso son distintas agencias y distintas personas que laburan. Cuando digo personas, pienso en mujeres, pero bueno, hay varones que también hacen un poco esto, pero no es el caso al que nos vamos a abocar ahora, sino mujeres que trabajan para que todo esto funcione. Acá tenemos a dos de sus ejemplares. Conozco a Jan de Simone, pero vino también Julieta Troncoso. Trabajan en una empresa que se llama B-Universe y que nos van a explicar de qué se trata. ¿Cómo van, chicas? Bien. Hola. Qué lindo días acá. ¿Cómo están? Gracias. ¿Estamos ahí bien? Ahí estamos. Perfecto. Bien. Bueno, digo bien, agencias de triple impacto. Viste que suena como pomposo. Traducímelo al llano. Me voy a permitir pedir esto y que me lo contesten. Sí, bien. por supuesto. Aparte es fundamental también como democratizar esta información y poder llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Triple impacto tiene que ver con, si desmenuzamos este concepto, es generar impacto positivo en 3 áreas que tiene que ver con el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico. Todo esto llevado hacia una mirada regenerativa, constructiva, con diversidad, con perspectiva de género, con accesibilidad, con una mirada transversal para que todos estos 3 pilares puedan tener un impacto positivo en esa construcción, en este caso, en nuestro caso, desde la comunicación y la creatividad. Bueno, y ahí es interesante pues dónde se aplica, porque suena lindo, suena bien, suena que todos queremos estar ahí y cómo se aplica. Y ahí me interesa un poco esto, ¿no? ¿Desde qué punto vos empezás a hacer un poco la cabeza visible de este proyecto? Bueno, en realidad surge desde una necesidad personal también. Yo soy publicista, especializada en medios, trabajé en medios de comunicación y la realidad es que todo esto surge cuando soy mamá por primera vez, tengo 3 hijos, y no era compatible como el tiempo de lo que implica la industria publicitaria de los medios a lo que yo supuestamente deseaba y bajo todos mis privilegios dije, bueno, voy a hacer una propia agencia. Y dentro de esa propia agencia fue como acomodándose en función a lo que podía y lo que deseaba, ¿no? Y todo eso tuvo una construcción a lo largo de ya casi 14 años, donde fuimos encontrando un espacio, pero también fuimos imponiendo ese deseo, ¿no? Como llevando adelante ese deseo con muchos detractores, con mucho de esto que vos decías, bueno, no es redituable, ustedes son una agencia, son un ONG, ¿qué es lo que están haciendo? Y también ir llevando adelante esto que sucede en la calle, ¿no? Como qué pasa con las audiencias, qué está pasando en la coyuntura, qué sucede en lo cultural, qué sucede en términos ambientales, económicos y qué es lo que podía hacer la comunicación, la publicidad y la creatividad también para aportar soluciones u otras miradas, otras perspectivas a esta industria que en realidad básicamente está como linkeada a más consumo, ¿no? Claro. Más inseguridades, porque cuanto más inseguridad tengo, más compro, y a costa de, bueno, el planeta es infinito, los recursos son infinitos, bueno, pues no. Entonces desde ese lugar fuimos construyendo este espacio. Hay un desafío muy grande que todo lo que vos estás nombrando, digo, todo lo que sea consumir, todo lo que sea generar, un poco va en contra de lo que es ir a favor del ambiente. ¿Sabes qué pensaba mientras hablabas? Digo, en el consumo. Estamos trabajando en un shopping en donde se supone que la idea es vender y de repente hemos tenido acá sentada gente que te dice, bueno, la ropa circular. Exacto. Vamos a dejar de comprar y decís, bueno, ¿cómo se amiga todo eso, no? Porque digo, una agencia de marketing dice, bueno, te quiero vender más cosas. ¿Cómo se labura eso?
Bueno, la verdad es que nosotras también hemos trabajado para los shoppings y hemos trabajado para un montón de marcas que necesariamente no trabajan el triple impacto de punta a punta con todo lo que eso requiere. Y hay algo que siempre dice Jan, que es sobre la contradicción. La contradicción es necesaria, es decir, hoy nadie puede decir soy perfecto, soy perfecta, no estoy contaminando en nada, no estoy, o sea, todos tenemos cosas para seguir trabajando, pero siempre aportando nuestra perspectiva y teniendo en cuenta estos valores, se puede trabajar igual, digo, incluso en marcas de consumo. Claro, como pensando en mejorar más que en ser impolutos, ¿no? Es que en realidad esto surge por una situación en la que vemos que ya no damos más, ¿no? Entonces, cualquier paso contrario a lo que se vino haciendo es mucho mejor que no hacer nada. Entonces, lo que decimos es, venimos a acompañar ese proceso de transformación, porque llegamos a un punto en el que necesitamos recapitular un montón de hábitos, ¿no? Y eso tiene que ver desde la parte consumidora hasta las marcas. Bueno, ¿cómo vamos a emitir este mensaje? ¿Cómo vamos a hacer que vos tengas ganas de usar un maquillaje? Claro. ¿No? ¿Porque tenés ganas o porque te estereotipa? ¿Qué pasó en estos 14 años? Pasaron un montón de cosas, pero digo, ¿cómo fueron acompañando ese proceso que además tiene hoy un desafío particular? Sí, bueno, fue muy de esto, como decimos, ¿no? Como de paso a paso y también darnos a conocer en términos de que podemos acompañar este proceso y que no es de 0 a 100 en 2 días, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entender que esto también es parte del negocio, que es importante, que es sostenible, porque en algún momento algo se va a acabar, y también porque te lo demanda la audiencia, te lo demandan las personas. Nosotros decimos siempre no subestimar a las audiencias, porque en definitiva cuando vos estás llevando adelante un mensaje, una campaña donde está estereotipada, donde mujeres están cosificadas, donde hablamos de un washing, ¿no? Como decimos, bueno, somos sustentables y de golpe no, o todo eso, hoy las personas también lo piden y lo demandan. Entonces, si bien hoy hay, ¿no?, como una contradicción que es en la que vivimos constantemente, hoy ya es negocio. ¿No? Hoy está comprobadísimo que es negocio tener marcas sostenibles, generar comunicación con impacto positivo, tener una mirada de género, tener una mirada diversa. Amplías mucho más a esas personas de las que antes lo estabas haciendo. Sí, sí. Pienso en campañas como, a ver, de las que un poco rompieron esas primeras barreras. Me interesa ver la mirada de ustedes, de todos modos. Voy a decir 2 marcas. Una es Dove, que hizo campañas que en un momento decías, pará, como, viste, el recalcular y terminar consumiendo una campaña, ya no desde me están vendiendo un producto, sino me están vendiendo una idea, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, eso tiene que ver con el posicionamiento de marca. De hecho, cuentan, ¿no? La marca cuenta que cuando decide hacer esta campaña, que es la icónica, ¿no?, donde muestran a diversos cuerpos, diversos tonos de piel, diversas mujeres, realmente era como creían que iba a ser un detractor absoluto para la marca y todo lo contrario, fue un récord de ventas. Claro. ¿Por qué? Porque hubo personas que se sintieron identificadas, porque habilitás a que esas personas puedan ser reconocidas, validadas, y esto es lo que digo, ¿no? Se termina convirtiendo realmente en un negocio. El punto es cómo lo podés sostener, ¿no? El punto es si esto es realmente o una moda o es una campaña. Bueno, esto hace 20 años que lo vienen sosteniendo. Sí. Dove lo viene sosteniendo hace 20 años. Sí. Así como un montón de otras marcas también que lo vienen construyendo de a poco. No, incluso con la interpelación que supone, me acuerdo de algunas, porque después las empezás a seguir y a consumir, más allá de uno laburar con estos temas. Y había algunas en donde te interpelaban como mujer la estética, ¿no? Entonces de repente no querer taparte las pecas o no querer, digo, esa diferencia te potenciaba como mujer y en el aspecto. Entonces decís, ¿y cómo te vende un maquillaje? Vos hablabas del maquillaje, me interesa entrar en el mundo del maquillaje y las mujeres, pero ¿cómo vendes un maquillaje si en realidad estás reivindicando el aspecto al natural? Bueno, yo creo que ahí nosotras decimos siempre, porque trabajamos hace muchos años en la industria de la moda y la belleza y con marcas construyendo estas narrativas.
no sos menos feminista o más feminista si te pintás, Claro. ¿no? Al contrario, ¿cómo te vinculás con ese maquillaje? ¿Desde el goce, desde algo, desde la diversión, desde querer expresar algo? Nosotros decimos, o sea, lo que tenemos puesto habla de nosotras, de nosotros, y también es político desde ese lugar. Bueno, el maquillaje pasa lo mismo. ¿Qué pasaría si esas comunicaciones de golpe nos hacen vincular con eso de lo lúdico de las mujeres y no de llevar años hacia atrás, ¿no? Como qué pasa si yo me maquillo para de golpe tapar esas imperfecciones de la piel, ¿no? Lo tenemos súper arraigado, imperfecciones de la piel. Además, campañas diciendo, Pitirosporum ovale de golpe, las tipo. arrugas gravitacionales. Claro, O sea, claro. hay un montón de términos que no existen. ¿Se acuerdan de Bárbara Durán diciendo, yo también tengo imperfecciones, pero a mí no se me notan porque yo uso Angel Face, me lo sé de Claro, memoria? sí. Correcto, O sea, nos marcaron. pero a fuego. Porque sí. crecimos con eso, claro. Sí. sin dudas. Vos sos Pero más bueno, chiquita. Sí, 35, pero bueno, he visto cosas. Estás muy bien. Gracias. He visto cosas. Porque Bueno, usa Angel Porque Face. usa Angel Face. Sí, total. No, y mismo las novelas. Ahora cuando te aparece cada tanto en Instagram algún reel de las novelas de cuando Sí. éramos chicas, decís, wow, lo que pasaba con los cuerpos, o sea, lo que estaba dentro de los guiones sobre los cuerpos. Y decís, bueno, pero también hay que fijarse mucho en la representatividad. Nosotras hemos hecho campañas de maquillajes, por ejemplo, para Avon. Después de la pandemia hicimos una campaña grande que era con fotos, con video, con una producción enorme. Y ahí era como, bueno, sí, vamos a hablar de maquillaje porque estamos contando maquillaje, pero ¿qué mujeres están en esa campaña? ¿Cómo se trata a las mujeres mayores en esa campaña? ¿Se las esconde detrás de las jóvenes? ¿Se les pone ropa más con colores tierra en vez de ponerle ropa con color vibrante? O sea, ¿cómo es el tratamiento de la fotografía después? Me para interesa esas mujeres? mucho el detrás de escena de esas reuniones, que en definitiva son tormentas de ideas, sobre todo porque desde mi lado periodístico y pensando, y lo hablamos acá con una editora de revistas como Gente, Sí. en donde te cuenta lo que funcionaba el Photoshop y cómo elegían las tapas y quiénes, y cómo también en algún momento la moda fue poner a la gordita y no deja de ser la excepción que confirma la regla, es decir, la hegemonía sigue copando la parada y de vez en cuando te pongo una gorda. Lo pongo en estos términos porque digo es como Totalmente. el debate Sí, es detrás que de sí, escena. es que sí. ¿Cómo funciona eso, digo? Bueno, en realidad, desde nuestro caso, primero somos una mesa muy diversa, y acá están todas nuestras compañeras seguro atrás de esa pantalla viéndonos, son personas que son especializadas, que están capacitadas y que todo el tiempo nos estamos capacitando, instruyendo y aprendiendo, porque esto es una construcción continua y es colectiva la construcción, Claro. ¿no? Entonces es como, bueno, quizás lo que funcionaba hace 5 años hoy ya no funciona del todo. Pero sí es importante entender que hay que hacerse muchísimas preguntas para atrás. Lo que dice Juli es fundamental. O sea, ¿cómo fueron visibilizadas esas mujeres mayores en las publicidades y hasta incluso en los contenidos, ¿no? Como en las ficciones? Claro. Nosotras hasta incluso hoy nos encontramos curando guiones de contenidos de ficción. Mirá. Y llevando adelante esto, ¿no? Como, bueno, esas narrativas, porque lo que se construye en los medios de comunicación, en la publicidad, es lo que después también refuerza ese estereotipo. Totalmente. Es como, yo tengo una hija de 9 años, bueno, ¿qué es lo que ve? ¿A qué es lo que está expuesta? ¿Qué es lo que ella cree que va a estar validada para hacer? Y todo eso tiene que ver con nuestra responsabilidad como profesionales de la comunicación y de los medios. ¿Y cómo ¿no? se laburan esos guiones? ¿En qué instancias se los dan? Porque por ahí está cerrado o por ahí, Sí. che, este personaje no va. Bueno, ya está, metelo y acomodalo. Tuvimos de todo. Sí, A tuvimos ver, de todo. me Tuvimos encanta. incluso también, les cuento este caso, una campaña de Navidad para Coca-Cola en la que teníamos que pensar qué tipos de Papá Noeles, por una campaña global, o sea, literalmente en todos los países del mundo, en todos los continentes. ¿Qué tipo de Papá Noeles, Papá Noel es muy icónico para Sí. Coca-Cola, qué tipo de Papá Noeles se mostraban? Siempre conocimos un Papá Noel blanco, tradicional, del Polo Norte, con ojos celestes, Gordito. gordito, bueno, un montón de cosas. Y ahí la idea fue como, bueno, ¿cómo incorporamos diversidad desde Papá Noel? Y no solo desde su figura, porque se contó después con distintos Papá Noeles de muchas etnias, sino además desde lo que está diciendo. Claro. Está hablando todo el tiempo en masculino. Era una campaña que era interactiva. Entonces, si vos sos varón, la opción que te da es que elijas el fútbol, por ejemplo, como diversión. ¿Por qué? Bueno, ahí entramos nosotras a hacer todo este tipo de cuestionamientos y de preguntas desde nuestra consultoría, que terminó en una campaña inclusiva. Claro, pero ¿no crees que en algún punto nos hemos mareado? Por ejemplo, voy al caso de Disney. Sí. Disney arranca con una especie de nueva ola con la Sirenita Negra, ¿no? Sí. Con Hailey Bailey, que estuvo bárbara, es increíble como actriz y como cantante.
la gente que aplaude eso también se enfrenta a la gente, a los haters, que dice, bueno, mi sirenita es colorada y blanca. Y después tenemos el caso que más resonó últimamente, que fue Blancanieves, que no necesita un príncipe para ser feliz, aun cuando el cuento clásico requiere un príncipe. Entonces digo, ¿cómo manejan la expectativa, la realidad y en el medio el hate de los demás? Bueno, yo creo que cuando... Se entiende, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. total. Y yo creo que cuando hay una contrapropuesta o hay una contranarrativa en función a esto, siempre va a haber un hate, ¿no? O sea, es algo que cuando sale de la norma, por supuesto que nos incomoda, Sí, claro. nos trae preguntas, nos trae hasta incluso como no poder todavía internalizarlo, porque yo creo que esto requiere de muchísimo tiempo que se sostengan estas políticas y estas Claro. acciones, ¿no? Por eso lo que decimos hoy es como que, bueno, quizás estás construyendo durante 3 o 4 años una marca que se supone que es inclusive, y de golpe das una vuelta de timón por términos hasta incluso económicos o porque crees que eso no va más, en un tuit te bajaron toda una campaña millonaria. Claro. ¡Wow! Entonces, hoy las marcas también corren ese riesgo, ¿no? No solo es el riesgo reputacional, sino que implica básicamente una pérdida de negocio absoluta. Entonces, ¿qué pasó con Disney? En este caso sí, se la jugaron, hubo mucho hate, pero lo que yo me preguntaría es si Disney lo va a poder sostener en el tiempo. Lo que decías hace un ratito. Exactamente. Claro. ¿O no? Claro, porque también si es genuino, empieza a haber un cambio de paradigma interno 100%. que en todo caso se traslada después a las nuevas creaciones. Es otra polémica aparte y creo que es súper válida y grosa el tema de qué hacemos con los clásicos, ¿no? Porque también digo, hay creación a futuro. Digo, los clásicos Claro. son eso y tienen un halo de eso. Total. ¿Qué sé yo? Sí, quizás Cambiar- no necesitan reinventarse. Se pueden Claro, crear o historias reversionarse. Quizás en realidad tenemos que pensar para después que exista ese contraste, ¿no? Una princesa nueva que sí, venga, tal claro. cual. O sea, O que no una- sea princesa. O que no sea princesa, Sí, que sea una correcto. De hecho guerrera, hay, claro. de hecho hay, porque los cuentos nuevos Ya no tienen. Disney Valiente, por son ejemplo. claro, van por ese lado. Pero sí es verdad que los personajes que están en el inconsciente colectivo, como esto que les decía Papá Noel, es muy difícil modificarlo. Al mismo tiempo pasa esto que decía Jan, ¿qué historias queremos que estén viendo nuestras hijas y nuestros hijos? Entonces, si estos clásicos que son del 1800 o del 1700 se van reversionando, también suma a la narrativa de cómo se están sintiendo y cómo van creciendo los niños. Totalmente. Me interesa una mirada un poco más amplia o global, teniendo en cuenta que además ustedes tienen llegado a otros países, sé que tienen una base fuerte en España. ¿Qué pasa en otros lugares? Digo, ¿cómo estamos respecto de ese debate? Me gustaría incluir la coyuntura difícil que tenemos, pero también en general cómo estamos. Porque, digo, nada es de un día para el otro, ¿no? No. Bueno, en términos de lo que responde a nuestra industria, nosotras, como bien decís, estamos en España y en Uruguay como base y en Argentina, pero después trabajamos a nivel global. Pero sí, localmente trabajamos mucho en España y lo que vemos hoy en términos de este triple impacto es que en lo ambiental está muchísimo más avanzado y un nivel de regulaciones que son Claro. muchísimo más exigentes que las de acá, que por supuesto también se cumplen, ¿no? de otra manera, hay otra jurisprudencia. Y en términos de género y diversidad, Argentina tiene un nivel de agenda completamente innovadora, que es norte de muchísimos países iberoamericanos, la realidad es que sí, y está tomando mucho ejemplo de lo que se construyó en Argentina. Mirá. Entonces, nosotras hoy estamos realmente con un nivel de ventaja, por así decirlo, en términos académicos y de experiencia, de poder llevar todo esto de lo que se construyó a ese territorio que si bien no es incipiente, pero tampoco es tan profundo como lo que sucedió acá. Sí. Entonces, en términos, digamos, de lo que es género y diversidad, estamos, digamos, para mí como muchísimo más avanzadas en ese término, pero en términos ambientales hay muchísimo para aprender. Y bueno, como que también jugar un poco con eso. Yo creo que es importantísimo seguir haciendo red, ¿no? Pudiendo incluso hacer hasta un mínimo paso de lo que se pueda. En Argentina a veces creemos que esto se cortó 100% y nosotros en el ámbito privado y público seguimos trabajando, seguimos generando campañas de concientización con perspectiva de género, con diversidad, pero lo que creemos es que hoy es mucho más como tímido ese paso a lo que pasaba quizás hace 2 o 3 años atrás. Pero me interesa mucho esto de cuál es el correlato desde lo público y lo privado también respecto del laburo que ustedes hacen.
Porque también la política pública actual, los discursos de odio, bueno, no hace falta entrar en detalles, pero lo sabemos bien, tienen un impacto directo. Y hablo del común de la gente. Lo charlábamos la vez pasada con en la previa de lo que fue la movilización, por ejemplo, del Ni Una Menos, y cómo aún las asambleas que estaban súper presentes en la calle se preguntan si estratégicamente vale salir o mejor seguir tejiendo esa red que no se ve. Traducido esto al laburo de ustedes, hacen una campaña, incluso se las piden, y después cuando sale, un poco los hates, un poco los que exacerbaron ese odio y cuestionan. ¿Cómo se trabaja ese límite? En realidad, o sea, es un poco lo que decías, Vale, es medio pendular o medio cíclico. Pasa que por momentos, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos fechas muy arriba, que son el 8M, que es la fecha del Día de las Mujeres, el 3 de junio, que es Ni Una Menos. Hay fechas que son clave, o la fecha del Día del Orgullo. Y sí pasa eso, que desde lo público, obviamente, bueno, ahora en este momento no hay campañas que resalten o que promuevan estos valores. Pero desde lo privado sí, y contra quizás mucho de lo que pensábamos, que quizás no iba a haber tantas campañas de este estilo, sigue habiendo, y las empresas sí están como apostando todavía, sobre todo las que construyen este relato de coherencia, de no soltarlo. Lo seguimos haciendo para muchos de nuestros clientes que lo hacíamos de siempre. Menciono, no sé, UNICEF, ONU Mujeres, clientes fuertes que trabajan estos temas, que nunca van a parar de trabajar estos temas, gracias a Dios. Así que la verdad es que en ese sentido seguimos trabajando y no hay tal baja de estos temas como en un principio pensamos. Sí, quizás el primer año. Sí, eso iba a decir. El primer año lo sentimos un montón, porque realmente creo que lo que se hizo fue como, bueno, ¿qué va a pasar si salimos a decir o si sostenemos estos discursos? Desde las marcas hasta de los organismos públicos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser como esa respuesta? Y la verdad es que por eso digo, fueron como dando pasos muy pequeños, como quizás como campañas más chicas, no alzando tanto la voz, pero este año y sobre todo después de junio y demás empezamos a ver que sí realmente se animaban, pero porque lo que yo decía antes, no subestimar a las audiencias. Nosotros hemos visto ya pasar 4 distintas gestiones y desde ese lugar todo siempre va a ser pendular, pero lo que vemos es que hay algo que desde lo que se construyó en términos de audiencia... O sea, que no se vuelve para atrás. No se vuelve para atrás y te lo exigen, y lo exigen cada vez más. Entonces, hoy yo creo que las marcas también entienden el contexto sociopolítico, pero también entienden su contexto privado y a quiénes les hablan, quiénes son sus audiencias, quiénes son sus targets. Y también hay 2 tipos de público. ¿Quiénes pueden comprar ese producto o servicio y quienes también pueden validar eso que están diciendo? No es solo hago una campaña para salir a vender este producto, este servicio, sino cómo yo quiero aportar desde mi lugar, desde mi marca a esa sociedad, a esas personas. Claro. Hoy eso es lo que también se ve mucho. ¿Qué hacen esas marcas por mí? ¿Cómo se piensan hoy las campañas en el término de redes sociales? Porque a mí puntualmente y a muchos usuarios sé que les pasa que ven directamente una marca y se van, tipo no quieren que les vendan nada. ¿Cómo se llega al público? Bueno, ahí hay sobre todo una estrategia, está buenísima tu pregunta y gracias, porque tiene que ver con una parte fundamental de toda esta cadena que tiene que ver con la estrategia. Hoy vemos influencers y personas creadoras de contenido que, o sea, el nivel de lo que hay es enorme y una cantidad inmensa, pero hay algo que está por detrás de cuando generas el contenido que tiene que ver con esta estrategia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo salgo a decir esto? ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? ¿A través de quién digo este mensaje? ¿A quién quiero llegar? Y todo eso tiene que ver con estrategias y con dinámicas que en realidad no es de un día para el otro, ¿no? Entonces, por eso hoy hay muchas personas que pueden contar su experiencia a través de la marca, pueden decir, bueno, si están hablando de un producto, ¿cuál fue esa experiencia que tuvieron con la marca? ¿Qué es lo que hizo ese producto para esa persona? Por eso hoy se trata de generar como mucho más este contenido orgánico y no esa publicidad, ¿no? tan avasallante o tan invasiva, que la realidad es que hoy, con el nivel de polución de mensajes que tenemos, por todos lados estamos recibiendo estímulos marcarios, que hoy la gran diferencia tiene que ver con una muy buena estrategia que va más allá de
la cobertura que puedas tener. La cobertura hablo de que si estás en vía pública, en gráfica, sino redes. En redes. Y es entender por sobre todas las cosas tu público. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Dónde le gusta estar? Pero aparte no es solo uno, ¿no? Hoy hay un nivel de multisegmentación que creo que eso es lo más enriquecedor hoy también. Hay algo que nos toca a todos en mayor o menor medida, que es la crisis económica. Entonces quiero preguntarles, aún las grandes empresas creo que han hecho recortes, porque ese impacto a otra escala también lo tienen. Sí. No sé si eso derrama y llega a ustedes y en el laburo que hacían. Y por otra parte, a otra cuestión mucho más popular y que venimos hablando todo el tiempo y nos cuestionamos también, Shein, Temu, bla, bla. Y entonces, primero que tienen, me encantaría la mirada de ustedes respecto de que hay una cosa que se genera marketinera, que no sé si es buscada o la encuentran o se produce. Hay cosas que son fenómenos sociales que se producen y de repente tenés unboxing que no pagó nadie, y que está para bien y para mal, porque empezamos a ver el lado B y a escuchar toda una historia. Pero quiero una mirada sobre este fenómeno que en definitiva me parece que se explica con la crisis, entre otras cuestiones. Sí, claro. Y aparte estos fenómenos lo que tienen es que, obvio, van a tener un pico altísimo esto de gente haciendo unboxing que ni siquiera le pagaron, claro. Y después obviamente van a caer. Obviamente que la crisis y el contexto económico ayuda a que estas marcas que te están vendiendo una remera de $1, con el impacto negativo tremendo que eso tiene para las niñeces que están fabricando esa ropa, para la polución, para un montón de cosas, digo, sí, tienen su pico altísimo, después van, evidentemente, estimo que van a caer, como un montón de estos fenómenos, y como pasó también en los 90. Digo, es las antípodas de lo que ustedes hacen, quiero decir. Sí, estamos en las antípodas, pero también entendemos hoy que, por eso yo arranqué diciendo, es importantísimo democratizar esta información. ¿Por qué? Porque ser sostenible muchas veces es caro, o muchas veces es aspiracional. Entonces, a estar hablando de triple impacto, también podemos estar hablando del clasismo, ¿no? Entonces, ¿quién puede comprarse un jabón sólido de 30.000 pesos o de 20.000 pesos hoy? ¿Quién puede comprarse una remera hoy de 70.000 pesos? Digo, también es importante entender esto, ¿no? La coyuntura y la crisis económica, donde es fundamental las regulaciones. Por eso digo, ¿cómo se puede llevar adelante? ¿Cómo podemos hacer que entre todas las personas podamos cuidar el planeta? Primero tiene que haber regulaciones, primero el tema de los impuestos, después qué pasa con esas marcas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser sostenible una marca donde se abastece de materia prima del petróleo y de golpe los recursos, nos estamos quedando sin recursos, sin agua? Bueno, creo que todo eso tiene que ver con una mirada muy macro, pero bueno, siempre van a existir los Sheins en tanto y en cuanto cada vez exista más pobreza, cada vez exista más desigualdad, y también cada vez que esa sustentabilidad o esa sostenibilidad sea muy aspiracional, ¿no? Bien. Tengo un ejemplo concreto que lo dije ayer en mis redes sociales y está haciendo furor. No voy a mostrar la marca porque no quiero comerme una carta documento, pero yo compré esta botellita. Sí. A ver, mostrámela. No muestre la marca. Ah, tomá. La marca está ahí. Ah, nadie la conoce. No importa, pero, ¿sabés? Yo sí la conocí porque entre historia e historia, es sistemática. Muy sexual, te quiero decir. No. Bueno, sí. Quedó Olga dando vueltas. Quedó el espíritu de Olga. Quedó Olga. No, una sexóloga que vino recién. La cosa es que entre historia e historia, mirá cómo llega. Entre historia e historia en Instagram te bombardean con que si querés dejarla gaseosa, esta botella tiene un piquito saborizador que vos olés, en este caso frutal, ¿no? Pero tiene el cartucho, tiene el cartucho de gaseosa. Entonces, cuando vos tomás agua, parece que estuvieses tomando. La compré. ¿Es real? No. Quiero probar. Es real. La compré. No, ¿y qué gusto tiene? O sea, yo sé que ya la idea es bastante Freaky. Claro. Pero dije, bueno, ya que me bombardean tanto, la voy a comprar. ¿Y? Fiasco. Ah, y sí. Era de esperarse, ¿no? Era de esperarse. Es mentira. Sí. Entonces ahora todo el mundo me está agradeciendo, algunos me están puteando en redes, pero no importa, pero muchos me agradecen porque subí un video diciendo, che, no caigan en esta mentira. Sí, claro. Ahora, ¿qué le pasa a ustedes como compañía cuando llega un video como el mío desestimando lo que ustedes están promoviendo? ¿Se entiende? Bueno, en realidad para eso Igual nosotros... ustedes supongo que hacen un control para de que calidad, claro. Igual te digo, hemos llegado, Voy a tomar igual. que justo está buenísimo esto que nos preguntás, porque no somos ni santas devociones de nada, Claro. ¿no? La contradicción nos habita y de hecho hacemos
creatividad y comunicación, y hay que sostener, ¿no? También un equipo, hay que sostener un montón de cosas, pero la realidad es que todos esos checks los hacemos antes de que, digamos, en la primera reunión con la marca, con el equipo, sobre todo porque cuando nos vienen a buscar, realmente quieren hacer campañas donde hablen de la sostenibilidad, la diversidad, el impacto positivo que genera en el ambiente y en las personas. Entonces, bueno, les preguntamos, ok, ¿y qué haces con esto? A ver, mostrame, como que vamos rascando un poquitito cada vez más, vamos pidiendo evidencias. Pero más allá de esos pilares, ustedes prueban, digamos, lo que es el pedimos producto. evidencias. De hecho, nos ha pasado con grandes marcas, con enormes, donde nos llamaron para hacer campañas y de golpe, bueno, no se podía sostener. Porque terminan siendo un sello de confianza Claro. también ustedes para un público, para el O las que conoce. sí, nosotros Obvio. decimos que nuestro principal cliente somos nosotras. Claro. Digo, Sí. y hablo en femenino porque somos todas el 95% mujeres. Y digo, desde ese lugar, claro, ¿qué pasa? Nosotras, o sea, nos vendría completamente ese hate hacia nosotras, Pero claro, por porque eso- estamos validando ese Claro. discurso, seríamos como parte de ese washing. Y también ahí hay una oportunidad, ¿no? Porque en realidad lo que decimos es no solo que no lo hacemos así, no lo hacemos de esta manera, sino que te podemos acompañar en que si vos querés contar eso, hay formas para hacerlo. Ay, contrátenme, chicas, y vamos a empezar a denunciar O sea, todo lo pará, que no ¿y les va. pasó de que llegue alguna empresa con una intención de campaña que no Claro. lograba el check y de repente dice, bueno, no me cuesta tanto hacer ese check y modificarlo a Sí, favor? sí, es que eso, por eso les digo, o sea, eso es lo más maravilloso que Sí. nos pasa a nosotras, que cuando decimos, no, mirá, esta parte me parece, o sea, no la podemos decir, no se sostiene, tenés que tener esto y esto, bueno, empecemos a hacerlo. Claro, hay un Espectacular. pero. Entonces, de golpe, quizás lo que decís, bueno, el compromiso, o sea, no sé, la narrativa termina siendo nos comprometemos a, y ya hay un compromiso Claro. visible. Ok, está bueno. Está bueno. Y acompañamos a esa Si sacás un construcción. más de un menos. Totalmente. ¿entendés? Claro, Sí. sí, también Bueno. nos ha pasado al revés. O sea, que quiero salir a comunicar, no sé, el Día de la Mujer. Bueno, ¿qué haces internamente por las mujeres de tu equipo? ¿Qué haces por tus consumidoras? Nada, cero. No. Bueno, Bueno. está. Algo que podamos... No. Bueno, no. Bueno, En ese claro. caso, no. Claro. Sí, obvio, podemos a futuro pensar en un plan. Sí, siempre. Pero, bueno, hay veces que no hay nada. Claro, claro. Y ahí pónganse a laburar más que a Nada ni la comunicar. intención. Entonces, claro. Claro. No, y Sí. hay mucho de ello y mucho trabajo por hacer. Leía algo y con esto cerramos, que además no son la única agencia. Me pareció muy interesante, esto lo charlábamos con Damián hoy antes de venir, que hay una cosa en distintas áreas, pero me parece que en el marketing, en la comunicación, en la publicidad, de mucha competencia. Y hay esta idea de sororidad también entre agencias que laburan con mujeres. Cuéntenos un poco, porque me parece espectacular eso. Bueno, nosotras somos parte de muchas redes. La verdad es que si hoy estamos en el lugar en donde estamos, básicamente tuvo que ver con haber sido parte y ser parte de distintas organizaciones de redes, como por ejemplo Mujeres en Publicidad. Y la verdad es que desde ese lugar a nosotras no solo nos construye como profesionales, sino como esto, ¿no? Como tratar de normalizar y de entender que hay trabajo para todas las personas. Claro. Y que hoy lo que más necesitamos en nuestra industria es justamente esta mirada. Es una mirada donde genere el impacto positivo en las narrativas, en esas imágenes, en esos cuerpos que se van a mostrar, en las actitudes que se van a mostrar, cuáles van a ser esos atributos para que las personas empiecen a tener nuevos hábitos y elegir un producto que, aunque sea lo mismo, este contamina menos, entonces voy por este. Nosotros también hoy somos agencias de agencias. Y eso también está buenísimo, que antes, 10 años atrás, era impensado Claro. que una agencia grande te contrate a otra agencia para trabajar en equipo. Bueno, hasta incluso el caso de DAP, ¿no? Hemos trabajado en mesas totalmente con otras agencias grandes. Y esto de hacer red creemos que es fundamental porque tiene que ver con cómo vamos a construir esa industria de la cual nosotras queremos hacer no solo más consciente, sino rentable. Claro. O sea, no son competencias, sino aliadas, y es un montón Sí. definirlo de esa manera. Jan, Julieta, muchas gracias por haber venido, Gracias. por Gracias a contarnos el ustedes. trabajo que hacen y por el trabajo que hacen. Un placer. Gracias. Bueno, ¿vieron? Al final aprendiste algo. No Mira compren esa la de botella, mierda, te no pido, la por compren. favor. Y esto es una denuncia que va a escalar hasta el presidente de la Nación y Karina Milei. Basta. No compren la botella. Pero vos también.
sea, Sí, ¿cómo yo también soy un boludo. Claro. Me dijo Pero vos Jorge, te iba a te- decir, te comes cualquier cosa. Sí. Sí, también. Sí. Hace mucho tiempo. Para que estoy como descentrado. No, desde el otro lado. Ahí voy. Ahí voy. Ahí ahí voy. está. Jorge, te lo resumo, así nomás que lo amo, que es uno de mis youtubers favoritos, me puso en Twitter. Y vos también. Vos también te ¿Cómo crees vas a creer que una cualquier botella cosa? te va a sacar las ganas de tomar gaseosa? ¿Qué iba a